mando a un proscrito rechazado por la sociedad. Cuando el dueño divino toma posesión de una propiedad, tiene un doble objetivo: cultivo intensivo y productividad abundante. Pero si el terreno es baldío, él solamente puede labrarlo metro por metro. Ahora veremos al dueño labrando su campo recién adquirido. El primer metro que puso bajo labranza fue la vida de oración de Rees Owens. Rees acostumbraba a hacer oraciones generales, pero si alguien le hubiera preguntado si sabía que iba a recibir una respuesta, él no hubiera sabido qué contestar. Ahora el Espíritu le dijo: el significado de la oración es la respuesta y de todo lo que te dé, ve que no pierdas nada. También le dijo que la oración eficaz debe ser dirigida por el Espíritu, y que no debía orar más por todo tipo de cosas de acuerdo con su antojo o imaginación, sino hacer solamente las oraciones que el Espíritu Santo le diera. Junto con esta, había otra lección importante: nunca más debería pedirle a Dios que contestara una oración por medio de otros, si podía ser contestada por medio de él. Eso incluía su dinero. Cuando se oraba solicitando dinero, debería permitir que fuera usado el suyo. El Espíritu Santo le mostró que sin rendirse a él, podía pasar tiempo pidiéndole a Dios por las necesidades de los campos en el extranjero y por otras causas, y aún no estar dispuesto a que Dios contestara esa oración por medio de él. Le indicó que el Señor a menudo se cansa con nuestras palabras. Toda esta falta de realidad debía ser abandonada para poner por obra las sagradas escrituras que actuarían en el sentido más práctico. La primera oración de esta clase que el Espíritu Santo hizo por medio de él fue por un hombre llamado Will Battery. Hacía algunos años que había venido al distrito para vivir con su tío después de haber sufrido meningitis, lo cual lo dejó en una condición muy débil. En este estado el licor se había apoderado de él y fue de mal en peor. No había dormido en una cama durante los 2 últimos años, sino que pasaba sus noches en las calderas del molino de estaño. Estaba sucio y sin afeitar, no usaba medias y nunca ataba los cordones de sus zapatos. El avivamiento había llegado al distrito y cientos se habían convertido, pero nadie lo había alcanzado. Para su sorpresa, fue por este hombre que Rees Owens halló al Espíritu Santo intercediendo a través de él con gemidos indecibles. Debía orar por él en cuanto a sanidad y salvación y amarlo no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nunca había venido a mi mente la idea de amarlo, dijo, pero cuando el Espíritu Santo entra, también hace penetrar el amor del Salvador. Parecía como si pudiera dar mi vida por este hombre. Un amor que nunca antes conocí estaba vertiéndose desde mi interior. Hablando en forma natural, él hubiera sido la última persona con quien pasaría mi tiempo libre, y el molino sería el último lugar a donde me gustaría ir. En sus horas libres, Rees se hizo amigo de este hombre y pasaba todos sus domingos con él. Tenía mal gozo en procurar ganar a este, que en la capilla en compañía de los otros creyentes. Hasta caminó alrededor del pueblo con él, aunque se avergonzó 1 o 2 veces cuando la gente se volvía y los señalaba, pero el Señor me ayudó, dijo. Aproximadamente 10 días antes de la Navidad, el Espíritu le preguntó a Rees qué le gustaría recibir de regalo, ya que esta era la primera Navidad desde que él había entrado en su vida. La elección de Rees era obvia: que Will Battery tuviera una bendición. A partir de ese día Battery desapareció. Lo busqué durante 10 noches, dijo Rees, como una madre busca a su niño. Aún no conocía los métodos del Espíritu Santo, ni sabía que deseaba que confiara en él. Entonces un día antes de la Navidad, Battery vino a buscarlo. ¿Todavía puedo oír sus pasos?, dijo Rees, y, oh, qué sensación. No tenía ni la más mínima idea acerca del amor del Espíritu Santo por un alma perdida, hasta que él amó a una a través de mí. ¿Qué noche pasamos? Al siguiente día, tuve el gozo de pasar mi primera Navidad después de que el Espíritu había entrado a mí, en el molino con este joven desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mi madre me había dado una canastilla con la cena de Navidad para nosotros 2, pero mi gozo era demasiado para poder comer. Battery se lo comió todo. A las 4 de la tarde, me preguntó si podía venir conmigo a la reunión en la casa de campo. Qué gozo sentí al caminar con él hasta allá. Yo mismo nunca le había pedido que fuera, por miedo de avergonzarlo, pero la obra no fue hecha en unas pocas semanas o meses. Él fue ayudado paso a paso, hasta que Rees pudo ubicarlo en hospedajes y conseguirle un trabajo en la mina. Pero aún entonces hubo tropiezos, como cuando Rees fue llamado a enfrentar a una propietaria de hospedaje, muy enojada. Will Battery se había acostado con sus ropas de trabajo puestas, inclusive con las botas. Rápidamente, Rees le dijo que enviara las sábanas a la lavandería, pagando él el costo. Llegó el día cuando la gente de la capilla se maravilló al ver a Battery sentado en las reuniones y vestido en forma decente. Pero tomó 3 años obtener la victoria final,
cuando al fin el señor Owell fue capaz de persuadirlo a ir a la casa de su madre. Ella era una mujer convertida y había orado por él durante años. De esta manera, comentó el señor Owell, comencé desde el fondo y amé solo a uno, y si se ama a uno, se puede amar a muchos, y si a muchos, se puede amar a todos. La segunda oración destacada que el Espíritu Santo hizo por medio de él fue respecto a un hombre conocido por el nombre de Jim Stakes, pero cuyo nombre verdadero era James Thomas. Este fue también el medio que el Espíritu Santo usó para darle a Rees su primera lección sobre dar abundantemente, como lo narró él más tarde, puesto que mi dinero pertenece ahora al nuevo dueño. El dueño anterior tiene que ser imparcial sobre la cantidad que él da. El nuevo dueño es, por su naturaleza, más generoso que el anterior. Este último ha vivido tanto en Egipto y más tarde en el desierto, bajo la ley, que la mejor forma en que ha sido usado en dar el diezmo. Entonces, cuando el nuevo dueño quiere dar ofrendas abundantes, prueba primero si la entrega a él ha sido real. Si ha sido genuina, entonces no habrá conflictos futuros cuando se soliciten grandes sumas. La prueba para Rees fue respecto a Jim Stakes. Este hombre había sido de un carácter tan bajo, que el comentario común era, lo que Jim Stakes no hace, el diablo mismo no puede hacerlo. Era uno de los peores borrachos, y hubo una gran sensación durante el avivamiento cuando él estuvo bajo convicción y aceptó la salvación en una reunión de oración. Tenía una casa llena de niños y debido a la bebida, estaba en gran pobreza. Rees Owell solo se lo había encontrado una vez, pero lo conocía bien por su reputación. Una mañana estando en oración, casi inesperadamente, este hombre se paró delante de él. Nunca antes había sabido de un conflicto tal por un alma en las esferas celestiales. Dijo Rees, durante una hora, lo más que pude hacer era dejar que el Espíritu Santo orara a través de mí. Vi al diablo atacándolo, y si lo podía hacer volver al pecado, esa sería una de sus mayores victorias para contrarrestar la obra del avivamiento. Vi que era un conflicto entre Dios y el diablo por un alma. Y le dije al Señor que haría cualquier cosa si lo guardaba. Esa misma noche, vino un hombre a la puerta para ver a Rees. Nunca había tenido una sorpresa mayor, era Jim Stakes. Había venido desde una distancia de 3,5 kilómetros, porque según dijo, mientras estaba trabajando en la mina aquella mañana, Rees Owell se había parado delante de él. Fue a esa misma hora en la mañana que Jim Stakes se había parado delante de Rees y la carga de oración había venido sobre él. ¿Estás en problemas?, le preguntó Rees. Efectivamente, estaba en líos. Tenía 2 años de atraso en el pago de su arriendo y esa mañana los alguaciles habían cotizado sus muebles y venían para llevárselos. 2 años de arriendo. Era mucho dinero. Después de una indecisión momentánea, el señor Owell dijo, te daré el alquiler equivalente a 1 año, y tengo un amigo quien creo, te dará la otra mitad. Subió a buscar el dinero, pero antes de llegar, el Espíritu Santo le habló. ¿No me dijiste esta mañana que darías todo lo que tenías para salvarlo? ¿Por qué le estás dando la mitad? ¿No pagó el Salvador toda tu deuda y te liberó? Rees Owell se dio vuelta y corrió escaleras abajo, y le dijo al hombre, siento mucho en haberte dicho que te daría solamente 1 año para el alquiler. Voy a darte lo necesario para pagar los 2 años y además todo lo que necesites. Voy a liberarte de tal manera que el diablo no podrá usar más esta situación para meterse contigo. En el momento en que lo dije, declaró después el señor Owell, descendió el gozo del cielo. Fue como si algo cambiara en mi naturaleza, y se volvió más bienaventurado dar que recibir. El monto del regalo fue de 70 libras. Aquella noche el señor Owell lo llevó directamente a ver a un amigo, y oraron juntos. En el camino, le preguntó si su esposa era convertida. ¿No había visto ella un cambio en él, ni estaba contenta? Sí, contestó Jim, pero ella no es salva. No ha tenido ropas para ir a las reuniones. Mientras escuchaba, Rees Owell dijo que sentía en el espíritu como si hubiera salido virtud hacia ella, y supo que ella también se convertiría. El domingo siguiente, fue a la casa de ellos y la encontró bajo convicción. El regalo abundante la había quebrantado, el amor había vencido y el Espíritu Santo la guió al pie de la cruz. Allí ella vio que había una deuda todavía mayor que había sido pagada por ella, y cancelada con un precio más grande, la sangre preciosa de Cristo. La bendición de esta pareja fue lo que Rees llamó el comienzo en el distrito. Se iniciaron reuniones caseras en su hogar cada sábado y domingo por la noche, presididas por Rees y sus amigos. Muchos vinieron, y algunos de los peores entregaron sus corazones al Señor. En esta nueva experiencia de la vida en el Espíritu Santo, Rees tenía una persona cuya comunión significaba mucho para él, su tío Dick. Cuando regresó de Yandrin Todd, no todos los creyentes, de ninguna manera,
Podían ver la necesidad de esta entrega total al Espíritu Santo y algunos hasta se opusieron, pero Dios le dio a él en su tío uno de su misma mente y corazón. Entre todos los creyentes del distrito, se podría pensar que tío Dick era quien menos tenía necesidad de esta entrega total. Había sido inválido durante 26 años. No podía caminar más que unos pocos metros, ni leer más de unos pocos minutos a la vez. Había aceptado esta condición como la voluntad de Dios y pasaba diariamente horas en oración, o en oír la lectura de la Biblia que le hacían sus familiares. Antes del avivamiento, cuando el estado espiritual del país había sido tan bajo, se había unido en oración con muchos pidiendo un avivamiento y se gozó grandemente cuando llegó la respuesta. No obstante, también sabía de su propia necesidad. Antes del avivamiento, aún entre los más piadosos de las iglesias había pocos que sabían de la vida eterna como un regalo totalmente gratuito o de la seguridad del perdón de los pecados. Ni siquiera después del avivamiento la verdad acerca del Espíritu Santo como una persona viviendo dentro del cuerpo del creyente era conocida por la mayoría. Esto incluía al tío Dick. Él tenía un anhelo de más poder en la oración, y nunca había sabido cómo obtenerlo. Se alegró mucho en la conversión de Rees, quien seguía considerándolo como su guía espiritual más valiosa. Naturalmente, él sería la primera persona a quien Rees iría al regresar de Llandrindol, para contarle su nueva experiencia. Pero la visita no era una de esas fáciles, porque el Señor le había revelado a Rees que debía ofrecer el Espíritu Santo a su tío. Y mientras el más joven se había acostumbrado a ser bendecido a través del mayor, ahora el caso era al revés. Pero el tío Dick estaba listo. En cuanto Rees le contó sobre la bendición y el precio que demandaba una completa rendición de la voluntad sin reservas, su tío lo reconoció como la palabra del Señor y la verdad de las Escrituras. Le tomó 3 semanas clarificar el asunto. En cada visita de Rees, su tío decía: "Estoy seguro que lo lograré en unos pocos días". Y cuando lo hizo, fue una victoria gloriosa. Él fue un ejemplo del hecho de que aun cuando un hombre sea piadoso y devoto, necesita al Espíritu Santo, y halló que de ninguna manera es fácil hacer una entrega total. Desde esa ocasión en adelante y durante muchos años, la comunión en el espíritu entre tío y sobrino fue muy profunda. Era un compañerismo espiritual en el cual el tío Dick llegó a ser el principal compañero de oración de Rees. Él continuó su obra de oración por unas 8 horas al día, pero con esta diferencia: hasta cuando el Espíritu Santo se posesionó totalmente de él, cualquier necesidad que surgía se volvía automáticamente un pedido de oración. Pero de ahora en adelante, tal como con Rees, la misma era presentada en oración con objetivos específicos, agonía victoriosa y respuestas definitivas.